Creo que saludé a todos, me parece. Pero los del Zoom no, ¿no? ¿Dónde? A ver, ahí. Buenos días a los del Zoom. Ahora sí. Damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha regalado. Y les voy a contar alguna infidencia. El mensaje lo preparé ayer. La semana, bueno, estuvo un poquito complicada. Pero siento que el Señor me habló por algo que me compartió Alicia. Me compartió algo en el devocional. Y es como que, realmente es como que Dios, ayer me senté en la computadora y me invadió de palabras, y hice el mensaje y digo, realmente Dios quería que hable de esto, porque de todos los coros que cantamos, algo tenía que ver con lo que voy a hablar en esta mañana. Así que sentí que era una aprobación de parte del Señor. Y primeramente me habló a mí, como siempre digo, me habla primero y después que yo en esta mañana pueda transmitir lo que Dios puso en mi corazón. No voy a ser yo, Daniel, quien les habla, sino Dios por medio de mí, porque como les dije, me va a hablar primero a mí y le va a hablar a ustedes. Y la verdad que es un tema, sinceramente, no me siento capacitado para hablar, porque yo también sufro de lo mismo que voy a hablar en esta mañana. Entonces por eso espero que el Señor moldee mi vida y pueda cambiar y pueda entender bien qué significa esa palabra, pero sobre todo qué Dios está detrás de esa palabra. Bueno, parece un trabalengua. Pero le voy a decir, levante la mano quien no, ¿Quién no? ¿Quién no tuvo miedo alguna vez en la vida? ¿Quién no tuvo miedo, Levante la mano quien tuvo miedo en la vida, Bueno, ¿de qué voy a hablar? Del miedo. Ahí está. Voy a ponerla. Ahí está. Bueno. ¿Qué palabra, no? Qué palabra tan cortita, pero grande, Qué palabra que está permanentemente en nuestras vidas y le podría decir que está todos los días de nuestra vida, porque no tenemos miedo de chiquitito. Y cuando hablaba de esto, me acordaba de las noches que a mi hermano le hice romper la espalda, romper los huesos porque tenía miedo y me iba a dormir con él porque tenía miedo del cuco, cuando tenía 4 años, 5 años y hasta de más grande también, hasta que se casó y me dejó. Y tuve que bancarme los miedos solo, porque primero se fue Alvin, después se fue él y me quedé solo en la pieza. Así que o me arreglaba de los miedos o me arreglaba. Y golpeaba me acuerdo, y golpeaba en la puerta de la habitación de mi papá y mamá y me sacaban corriendo. Así que no tenía otro lugar donde ir y bueno, me lo tuve que arreglar. Pero la vida es así, permanentemente tenemos miedo, ¿sí? Y quizás lo podemos comparar con temor, pero no es lo mismo, Ahora, me gusta mucho investigar en internet, pero ¿qué es el miedo? Le traje 3 cosas que dice, 3 cosas que podemos encontrar en la compu. Según Wikipedia, Wikipedia es lo que primero buscamos. Dice así: el miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. Están todos los tiempos verbales. Es una emoción primaria derivada de la aversión, rechazo, natural al riesgo o a la amenaza, cuando nos sentimos amenazados. Manifestada en todos los animales, lo que incluye al ser humano, somos un animal también. Así dice Wikipedia. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Ahora,
según la IA, que ahora está de moda, ¿qué es la IA? La inteligencia artificial. El miedo es una emoción que se activa cuando sentimos que estamos en peligro, ya sea real o imaginario, lo mismo que decía Wikipedia. Es una respuesta natural que nos ayuda a sobrevivir. Según un relato cristiano, que también está en internet, es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. Las Escrituras proveen numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. Declara, sin embargo, que solo Dios debe ser temido. Yo dije anteriormente que no es lo mismo. No es lo mismo. Acá no estoy de acuerdo un poco con lo que dice el autor. A Dios hay que tenerle temor, pero no miedo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y los momentos de miedo humano pueden ser oportunidades para profundizar en la fe en Él. En eso sí estoy de acuerdo. Porque cuando yo tenía miedo en la vida, ya de mayor, no el miedo de chiquitito que me iba a la cama ahí con mi hermano, sino ya de mayor miedo, es donde más recurría a la Biblia. ¿Está bien? No, no está bien. Le puedo decir que no está bien, porque tengo que recurrir a la Biblia siempre. Tenga miedo o no tenga miedo. Pero cuando tenemos miedo, cuando las papas queman, como podríamos decir, ahí es donde buscamos en la Biblia. Tipos de miedo. Seguimos. Miedo real, miedo irracional, miedo social, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo al fracaso y punto suspensivo, porque podría estar toda la mañana diciendo qué clases de miedo hay. Hay un montón de miedos que circulan alrededor nuestro. ¿Qué provoca el miedo de una persona? Bueno, ahora les leo lo que dice, pero ¿a quién no le pasó, o a quién le pasó, mejor dicho, que se despierte a la noche con una sensación de miedo, de terror, y que te levantes sobreexaltado porque tuviste un mal sueño, porque tuviste algo que te dio insomnio? Muchísimas veces nos pasó. Y nos pasa, y nos va a pasar. No puedo mentir y decir, no, no te va a pasar. No, nos levantamos a la noche y tenemos insomnio y tenemos miedo, o de algo que escuchamos, de un ruido, o por ejemplo de un mal sueño. Miren, el viernes me pasó que le contaba a Alicia y le contaba a Mauri, a Mauri, los viernes cursa anatomía y bueno, y nos cuenta que está con los preparados, lo voy a decir, no sé, cadavéricos, ahí está, con los preparados cadavéricos, y nos contaba su experiencia de lo que empieza a hacer, y le contaba a Alicia, soñé con un muerto noche y me desperté sobresaltado y no podía dormir. Encima que me mostró fotos, peor todavía. Así que no podía dormir nada, me levanté a la madrugada. Claro, porque está estudiando medicina, Entonces, en la materia, como les decía, anatomía, tiene eso. Y bueno, y el corazón parecía que se me salía. Entonces, me desperté y no podía dormir. Y nos pasa, porque no, les pasa a ustedes, me pasa a mí, nos va a seguir pasando y nos saca el sueño, O durante el día estamos despiertos y pasa una situación desagradable, como les decía, el miedo es esa situación desagradable y estamos mal, Parece que el corazón se nos sale y transpiramos y nos ponemos mal, nos transpiran las manos, nos transpiran los pies. Y esto es todo lo que provoca. Fíjense desde el punto de vista clínico, acá la doctora no me va a dejar mentir, dice así: esto provoca respuestas fisiológicas como aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aceleración de la respiración, sudoración, como les decía, transpiran las manos y los pies, dilatación de las pupilas, contracción muscular, temblores, palidez, descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular. ¿Cuántas cosas
hace en nuestro cuerpo el miedo, montones de cosas. El miedo te aísla. Fíjense que a veces cuando vemos de aquellas personas que tienen ataque de pánico, ¿qué pasa? Se aíslan porque viven con miedo, miedo al salir, miedo al salir a la puerta porque tienen miedo de que alguien les haga daño, tienen miedo de cruzar la calle, tienen miedo de salir a la puerta y que pase algo, un accidente, no sé, cualquier cosa. ¿Y cuál es el instinto del ser humano? Se aísla, se queda en su habitación, se siente que dentro de las 4 paredes que está, se siente protegido y se autoaísla y no quiere salir y no quiere tener contacto con el mundo exterior, no quiere hablar con las personas, no quiere tener relación con la sociedad. Y se queda y pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa 4 y siguen adentro en la habitación. El miedo te aísla. Pero ¿qué dice la Biblia de todo esto? Vamos a ver un poquito ejemplos de personas que tuvieron miedo, porque nos pasa a nosotros hoy en el año 2025, no. Pasa desde que se inventó, desde que se inventó, no, desde que Dios creó al ser humano, sí. O sea, desde el principio de la humanidad, esta palabra está latente en la sociedad, está latente en el aire, está latente en cualquier cosa. Esta pequeña palabra está latente hasta hoy, 2025. Antes de Cristo un montón de años, después de Cristo 2025 años. Así que cientos y cientos de años que está latente esta palabra. Pero como les decía, hay muchos en la Biblia, en la palabra de Dios, que tuvieron miedo. Adán dice así: sabía lo que había hecho y se escondió de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis? Dice así, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió él? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya desde el principio de la palabra de Dios habla de esta pequeña palabra, miedo. ¿Sí? Adán había metido la pata junto con Eva, habían desobedecido a Dios y se encontraron sus ojos abiertos y ahí conocieron el pecado. Se escondieron de Dios porque tuvieron miedo, porque pensaron, uy, metimos la pata, y se escondieron. Y Dios ya sabía lo que había pasado. Y él mismo le responde: me escondí porque tuve miedo. David era un gran hombre de Dios. David había matado a Goliat, había ganado una especie de popularidad entre el pueblo. Y llegó un momento en que Saúl, aquel rey que estaba en ese momento gobernando, tuvo celos y ¿qué hizo? Lo quiso matar. Entonces David tuvo miedo debido a que Saúl lo quería matar, producto de los celos. Y se va. 1 Samuel 23:15 dice: sin embargo, David tenía miedo de Saúl porque había salido con la intención de matarlo, por eso se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Estuvo en una cueva David, escondido y guardado para que Saúl no lo mate. Seguimos. Elías el profeta, tuvo miedo de Jezabel, esposa de Acab, del rey Acab. Quería matarlo por obedecer a Jehová. Entonces Elías huye al desierto para salvar su vida, ¿sí? Porque el rey Acab adoraba a los dioses, pero no al verdadero Dios. Adoraba a los dioses paganos. Sin embargo, Elías profetizaba, no me salía la palabra, profetizaba al Dios verdadero, aquel Dios que estamos hablando hoy, aquel Dios de Elías. Y entonces eso provocó a que lo quieran matar también. Entonces huye Elías, dice 1 Reyes 19:3. Elías se asustó y huyó para ponerse
para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Otro más que tuvo miedo. Otra gran persona, Moisés. ¿Sí? Moisés tuvo miedo cuando lo confrontaron los israelíes y había matado a ese israelí que estaba acechando a ese egipcio que estaba acechando a un israelí. Ahí está, Diego me corrige, excelente. Bien, Diego. Cuando ve Moisés eso, tiene miedo y huye. Dice Éxodo 2:14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Le decían a Moisés. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Tuvo miedo también de lo que había sucedido, tuvo miedo de lo que le iba a hacer Faraón, tuvo miedo de lo que iban a hacer las personas, porque se había descubierto que había matado al egipcio. Pedro, seguimos, dos más, nada más y ya. Pedro, cuando el Señor Jesús camina sobre el mar, ¿se acuerdan de esta situación? Que dijeron: uy, es un fantasma, es un fantasma. Y Pedro, siempre desconfiado, el Señor le había dicho: soy yo. Y Pedro, siempre desconfiado, le dice: Señor, si sos vos, bueno, quiero ir hacia tu lugar, hacia vos. Y el Señor Jesucristo le dice: vení. Y empieza Pedro a caminar sobre el mar. Pero ¿qué pasa? Dudó y se empezó a hundir, se fue para abajo. Y dice así, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Tuvo miedo, pensó que se iba a hundir. Y estando ahí, caminando hacia el Señor Jesucristo, dudó por los fuertes vientos y pensó en lo que le podía pasar por los vientos, pero desvió ¿qué? Su mirada hacia Dios, ¿sí? Hacia el Señor Jesucristo en ese momento. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Los discípulos tuvieron miedo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca? ¿Qué pasó? Algo similar a lo que pasó esta vez con Pedro. Estaba en la barca, dormía, muy bien, Diego, dormía el Señor. Y los discípulos parecían la tormenta perfecta, o ¿cómo se llama? La película de Forrest Gump, cuando le agarra el viento, así. Bueno, estaban los discípulos de un lado para el otro, estaban con miedo de la tormenta, y ellos mismos fueron a despertar al Señor Jesucristo, porque tenían miedo de ahogarse, que se dé vuelta a la barca, y lo fueron a despertar diciendo: Señor, vení a hacer algo porque nos vamos para abajo. Y dice así Marcos 4, del 35 al 40, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Indudablemente el miedo, como les decía, está presente en toda nuestra vida. Por eso, desde el principio, como les decía, Dios lo relata para aquellas personas que estaban en ese momento, para Adán y para Eva, relata el miedo. Si ponemos la palabra miedo
En Google vamos a encontrar montones de definiciones, pero también si ponemos la palabra miedo en la Biblia, en la parte electrónica, en la Biblia, van a haber innumerables de pasajes donde está escrita esta palabra. Como yo les di recién estos ejemplos, pero si ponemos esta palabra vamos a sacar muchísimos más, innumerables de ejemplos de la palabra miedo. ¿La sociedad tiene miedo? Sí, tiene miedo. Miedo, como les decía, a salir a la calle, miedo acá. Hace poco tuvimos la famosa pandemia, ¿se acuerdan? En el 2020, y era miedo a salir, a contagiarnos, miedo a morirnos, miedo a que pase cualquier cosa con lo que pasaba el coronavirus. Parece que fue hace como 50 años, pero fue hace poquito. Y eso trajo un problema en la sociedad. Pero como les decía, esta palabra que está permanentemente en nosotros ha generado, genera y va a generar situaciones desagradables, sensaciones desagradables en nuestra vida. Ahora, esta palabra que genera esas sensaciones es una palabra que puede llegar a tener solución, que tiene solución. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara para esto. Y estas mismas personas que le puse como ejemplo, que tenían miedo, que sufrieron esa situación de miedo, son las mismas personas que hicieron algo importante, que tuvieron y trazaron un camino importante donde la Biblia lo establece. David, esa persona que tuvo miedo por la muerte de él mismo cuando Saúl lo estaba persiguiendo, Dios tenía preparado un gran plan para él. Dios tenía preparado algo muy grande para él. Y fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Tuvo problemas? Sí, porque la verdad que no. Les mentiría si les dijera fue una persona perfecta, sin ningún pecado, no. ¿Metió la pata? Sí, metió la pata, así como lo hacemos nosotros. Sin embargo, Dios estuvo con él en todo momento. Fue un gran rey, fue un gran gobernante, conforme al corazón de Dios. Elías fue perseguido por sus creencias frente a los reyes de Israel en ese momento, pero Dios lo premió. Pudo dejar su legado y pudo preparar a quien le iba a suceder, que era Eliseo. Y Dios lo vino a buscar en ese momento. Fue uno de los que no vio la muerte, porque Elías fue arrebatado en un carro de fuego y tuvo el privilegio, creo que, corregime si me equivoco, pero nadie pasó por eso. Enoc también, bueno. Pero fue uno de los pocos que tuvo ese privilegio de no ver la muerte. Y dejó a su sucesor, que fue Eliseo. Moisés tuvo miedo, por eso huyó al desierto. Pero Dios lo preparó, aunque él mismo no creía lo que iba a hacer, porque le cuestiona a Dios cuando Dios le dice, vos vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él mismo le dice, pero Señor, si soy tardo para hablar, soy torpe. ¿Cómo voy cómo me voy a dirigir delante del faraón? Fíjense las cosas que pensaba Moisés y tuvo miedo inclusive de enfrentarse al faraón. ¿Cómo yo, que soy una persona inoperante, esto, lo otro, voy a lograr salvar al pueblo de Israel de la esclavitud? Sin embargo, lo hizo. Y lo celebramos y lo festejamos hoy en día. Es la semana que viene, que es la semana de Pascua. Para los judíos, si bien para nosotros tiene otro significado, para los judíos el significado es la liberación del pueblo de Israel. En el año 2025 se recuerda ese momento, donde Moisés liberó al pueblo de Israel. Pedro, ¿qué decir de este discípulo, de este apóstol? Un gran siervo de Dios. El apóstol Pedro, aquel que se hundió
aquel que negó al Señor Jesucristo, aquel que estuvo con el Señor Jesucristo, que tuvo ese ímpetu de cortarle con la espada la oreja a uno de las personas que venían a apresar al Señor Jesús, fue un gran siervo. ¿Qué podría decir de él? Fue un gran siervo de Dios. Tenemos innumerables de ejemplos de aquella persona que dio su vida por amor al Señor. Hasta es más, dicen los historiadores que él murió de cabeza hacia abajo porque dice que no era digno de morir como murió su Señor. ¿Cuánto Dios hizo en su vida? ¿Cuánto Dios trabajó en su vida para que sea el Pedro del cual leemos y del cual hemos leído y vamos a leer y vamos a sacar innumerables ejemplos? Todos tuvieron problemas, todos tuvieron miedo, todos tuvieron esa sensación desagradable, pero Dios los preparó para algo más importante. Aquellas personas que veíamos que estuvieron ahí abajo y que eran de carne y hueso como lo somos nosotros, son las personas que hoy en día leemos y podemos extraer cosas importantes y cosas significativas de ellos, que Dios nos habla por medio de ellos. ¿Cómo podemos combatir esta pequeña palabra? Hay dos textos que son importantes y que les quiero traer en esta mañana. Salmo 46. Dice así, me encanta este salmo, hermoso. Dios es nuestro amparo. Había una canción. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice así, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a causa de su braveza. Y otro texto muy lindo también que dice Josué 1:9, Flor. Dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Podemos hacerlo solo? No, solo no podemos hacer nada. Si pensás que podés vencer el miedo solo, si pensás que vas a hacerlo solo, ya te quiero decir que estás equivocado. Sabés que tenés que hacerlo con Dios. Los momentos que yo tenía miedo, ya de grande, en los momentos que yo estaba mal, es cuando más buscaba a Dios, como dije al principio. En los momentos donde estás mal tenés que buscar a Dios. Vas a tener miedo. No te voy a decir que de ahora en más no vas a tener miedo. Sí, vas a tener miedo, porque todos los que dice la Biblia tuvieron miedo. Pero sí te puedo decir que va a ser totalmente diferente. Tenés que dejar que Dios actúe en tu vida. Tenés que buscar a Dios. Tenés que estar en todo momento con Él. Tenés que estar por medio de la oración. Tenés que buscarlo por medio de su palabra. Tenés que vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y sí te puedo asegurar que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Como les dije en la cena, ya son 7 años que pasaron. 7 años de nuestra vida, de todos que pasaron. Y hoy estamos acá y tengo la alegría y el honor de escuchar a Gerardo orar, de escuchar a Diego hablar, de escuchar a tantos que Dios ha cambiado sus vidas para bien. Y como les decía antes, ¿dónde estaríamos hoy, 7 años atrás, si Dios nos hubiera perdonado, como cantábamos, si no nos hubiera rescatado? Y el Salmo 23 es un propio ejemplo de lo que Dios hizo en nuestra vida. Cuando tenemos miedo, cuando andamos frente al valle de sombra y de muerte, dice, no temeré porque tú estarás
conmigo. Miren lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tenés que dejar de lado todas esas cosas que te hacen mal. Poner en manos de Dios ese miedo que te quita el sueño, ese miedo que te saca la paz, ese miedo que te irrumpe tu vida. Y tenés que poner todo en manos de Dios. Las cosas van a ser diferentes. Tenés que dejar que Dios gobierne en tu vida. Y tenés que salir a enfrentar este mundo que está, permítame la expresión, podrido. Hoy tenemos el privilegio de estar en este lugar, cuando muchas personas lo desprecian, cuando muchos quieren hacer algo diferente y eligen ese camino ancho, como hablamos al principio, ese camino donde va mucha gente, multitudes y multitudes, pero terminan en el lloro, como dice la Biblia, en el lloro y en la perdición eterna. Y en el crujir de, no me salía esa palabra, y en el crujir de dientes. Qué fácil que es eso, ¿eh? Qué fácil es que ir al boliche, qué fácil es ir a tal lado. Pero qué difícil es estar en este camino angostito. Dios te quiere librar de eso. Dios quiere dejar los miedos al costado y que entiendas que Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Espera en Dios y haz bien, dice la Biblia. Haces bien en esperar en Dios. Ese Dios que dio su vida por vos. Ese Dios que está aquí en medio nuestro. No lo vemos, pero lo sentimos. Y ese Dios que te dice, yo te voy a ayudar a vencer el miedo. Tenés que dejar el miedo a los costados. Y pensar que Dios está a tu lado. Pero tiene que ser algo que vos entiendas y que vos pongas a Dios en primer lugar sobre toda tu vida. Las cosas van a ser diferentes. Amén. Sí. No es el único coro que vamos a cantar. Le pedí a Flor una canción para cantar. Se llama Fiel, esta canción. ¿La saben? ¿Sí? A ver. Ahora me decía Alicia, antes enseñaba yo los coros, ahora vengo acá y aprendo yo los coros. Nos ponemos de pie y la cantamos.